Esta reunión está siendo grabada. Está sin micrófono, presidente. Sí, gracias. Vamos a dar inicio a esta sesión y antes de darle la palabra al señor secretario para la cuenta, yo quiero pedir un minuto de silencio en la comisión por un colega, secretario abogado Patricio Fuenzalida, que ha fallecido el día de ayer, colega de trabajo, y quiero que rendirle con este minuto de silencio también que Rodrigo podamos despacharle a nombre de la comisión una carta, unas palabras a sus familiares, a su señora o a sus seres queridos, porque pudimos compartir en esta comisión y hay lindos y buenos recuerdos como persona, como ser humano, pero también como profesional, abogado ayudante. Por eso pido un minuto de silencio a la comisión antes de iniciar la sesión. Bien, presidente. Gracias. Señor secretario, la cuenta, por favor. Sí, presidente, no hay cuenta hoy día y deberíamos corresponder a analizar lo de la tabla para dar cuenta. Perfecto. Hagamos un pequeño resumen dónde vamos y también, si les parece, me imagino que tendremos acuerdo de poder enviarle eso. Rodrigo, si usted nos ayuda también con la redacción para enviarle a Patricio y yo lo haría extensivo también, que es la comisión, pero con los secretarios y también si podemos incorporar a los otros colegas de la secretaría, Rodrigo, que usted pueda disponerlo para que sea algo formal, bonito, simbólico de la comisión, senadores y abogados y secretarios. Sí, así entiende la Secretaría, presidente, señores senadores. Así se despachará la nota correspondiente y la Secretaría agradece el gesto realizado de este minuto de silencio en honor a nuestro compañero recientemente fallecido. Perfecto. Rodrigo, si hacemos un pequeño resumen, sí. Actualización de en qué vamos en esta discusión. Bien, presidente, la tabla de hoy día entonces está convocada para continuar con el estudio de la constitucionalidad de determinados preceptos del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua. A esta sesión ha sido invitado especialmente el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, y sus asesores, señores Francisco Rivec y Nicolás Rodríguez, el director general de Aguas, don Oscar Cristi, el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez, el ex director general de Aguas, don Carlos Esteve, y también nos acompañará el asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, don Federico Ureta. Voy a poner a continuación el texto comparado del proyecto que estamos analizando para hacerles una breve relación de la sección de las disposiciones que estábamos analizando. En la última sesión... Rodrigo, un segundo, ¿sí? Solo, presidente, disculpar al ministro Moreno que tuvo que viajar a Valparaíso hoy en la mañana, entonces pidió que lo excusáramos, por favor. Perfecto, Oscar, queda constancia y también destacamos que el ministro ha estado inextenso en esta comisión y para todos los efectos está representado aquí por usted y por el equipo del ministerio. Gracias. Bien, presidente. En la última sesión la comisión analizó y despachó los últimos aspectos que estaban pendientes del artículo 134 bis, de la extinción del derecho de aprovechamiento de agua y todo el procedimiento y condiciones, requisitos y garantías que regulan ese procedimiento. Y habíamos comenzado el análisis del artículo 147 quater, que da una facultad excepcional al presidente de la República para garantizar el uso de la función de subsistencia y para velar por el interés en general. Se le da esta facultad extraordinaria de constituir de derechos de aprovechamiento de agua, aun cuando no exista disponibilidad para ello.
Al comenzar el análisis de esta disposición, se leyeron las observaciones que a este respecto habían formulado los senadores señores Alaman y Pérez, y hacían una serie de planteamientos en esta materia que, si le parece, presidente, a fin de recordar con detalle sus observaciones, las podemos leer nuevamente. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, las observaciones recaen en el artículo 147.4. Dice la norma: el proyecto plantea un nuevo artículo 147.4 del Código de Aguas que establece una facultad excepcional en favor del presidente de la República para constituir un derecho de aprovechamiento de aguas, aún no existiendo disponibilidad de aguas, con la finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia. Ante de analizar los vicios de constitucionalidad, llama la atención que esta facultad excepcional apunta al otorgamiento de nuevos derechos asociados a un fin novedoso y desconocido a la fecha por nuestro ordenamiento jurídico. No se trata de aguas para consumo humano ni para uso doméstico, sino para usos domésticos de subsistencia. Según la definición contenida en el artículo 5 bis, ellos corresponden, comillas, aprovechamiento que una persona o una familia hace del agua que ella misma extrae con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal, la bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas, indispensables para su subsistencia. Actualmente el Código de Aguas permite el uso de aguas para la bebida y uso doméstico, que es un concepto y uso restringido exclusivamente a labores de la casa. De lo anterior nos parece una hipótesis sumamente amplia, que se puede prestar para usos, por ejemplo, que estas aguas se justifiquen para el cultivo de productos hortofrutícolas, cuya venta puede servir de sustento económico, lo cual implica un uso productivo destinado a la comercialización de productos. Entendemos que ello está fuera del espíritu de la norma, pero parece necesario precisar el alcance de esta definición. Aun cuando parezca una atribución excepcional en favor del presidente de la República, la que podrá delegar en un ministro de Estado, aún pudiendo ser loable a la finalidad perseguida, el otorgamiento de nuevos derechos en cuencas agotadas, en acuíferos sobreexplotados, vulnera diversas garantías constitucionales. La constitución de un derecho de aprovechamiento sin disponibilidad de no mediar compra o expropiación de derechos existentes, los nuevos derechos producirán impactos negativos en la gestión sustentable de la fuente natural, con lo cual se vulnera la garantía contenida en el 19, número 8, al afectar al medio ambiente y la naturaleza. Estos nuevos derechos vulneran también la garantía del artículo 19, número 2, párrafo segundo, y artículo 19, número 24, párrafo final, al afectarse los derechos existentes en manos de otros titulares, quienes tendrán que soportar la falta de agua y o impactos negativos generales sobre la fuente natural. Habíamos comenzado el análisis, por lo tanto, del artículo 147.4, recordando las observaciones de los senadores señores Alaman y Pérez. Solo para dejar constancia también, al final de la sesión, don Oscar Christie había hecho una mención a unos artículos del proyecto que habían sido mencionados también por los senadores Alaman y Pérez en el documento que había tenido a la vista la comisión. Cabe recordar que en esta materia, al comienzo del estudio de este asunto, la comisión, precisamente teniendo a la vista las observaciones de los mencionados ex senadores, elaboró un listado de preceptos que son los que figuran en la primera columna de este texto comparado, y sobre esa base ha venido trabajando la comisión. Nosotros revisamos, la Secretaría, el documento que presentaron en su oportunidad los ex senadores Alaman y Pérez, y efectivamente hay una mención, que se hace a estos preceptos, pero en referencia a otros que se han estado examinando. Y por eso la comisión, cuando comenzó el estudio de esta materia, definió y puso en conocimiento de todos los integrantes de la comisión cuáles eran los preceptos que se iban a examinar, y por eso aparecen los que están en la primera columna y no hay una mención expresa a los artículos a los cuales se había referido don Oscar Christie. Eso, señor presidente, para dar cuenta de todos los aspectos que estuvimos tratando en la última comisión. Hago mención a este último punto porque la Secretaría lo revisó especialmente, por si no hubiera habido un error, pero después de revisar todo el texto, sí hay unas menciones, pero no constituyen el núcleo de los preceptos que habían sido observados
y que así acordó la comisión examinar en su oportunidad. Gracias, Rodrigo. En esto, y retomando la última sesión de esta comisión, nosotros hemos fijado un criterio y al menos quiero mantenerlo así como presidente de la instancia, de la litis se trabó sobre determinados artículos, observaciones, escuchamos, creo que fueron 5 constitucionalistas, hay referencia a otros artículos, pero nosotros fijamos artículos sobre los cuales nos vamos a votar y vamos a corregirlos, enmendarlos, rechazarlos o aprobarlos, depende de lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, la idea es mantener ese criterio de pronunciarnos sobre los artículos sobre los cuales se ha trabado la litis, sobre los cuales hay discusión, y yo abriría el debate ahora de poder ver el artículo 147 de Quater, que es el que nos convoca, y poder ofrecer la palabra en primer lugar a Óscar o a Carlos Esteves, como ustedes puedan establecerlo, para pronunciarnos sobre su contenido. Carlos Esteves o Óscar Cristi, en el orden que ustedes estimen conveniente. Carlos, si quiere, si Carlos no le importa, puedo comenzar yo comentando. Sí, Óscar, adelante. O como a ustedes les parezca. No, Óscar, adelante. Pronunciémonos sobre el 147 Quater en los términos que hemos señalado. Perfecto. Quizás el primer comentario tiene que ver con lo señalado por los senadores Alamán y Pérez, que señalan que el concepto de uso doméstico de subsistencia podría ser demasiado amplio. Al respecto quería señalar, presidente, que fue este Ejecutivo el que en la discusión del Código en la Comisión de Agricultura propuso esta definición de uso doméstico de subsistencia, tal cual como se recoge en el artículo 5º. Entonces, por tanto, estamos de acuerdo con ese concepto que amplía bastante el uso a lo que era sencillamente las labores de la casa. Es la primera precisión que quisiera hacer respecto a este tema. La segunda es que el proyecto de ley consagra 3 casos en que el presidente puede constituir derechos en forma directa. El primer caso es cuando no hay más disponibilidad para nuevos derechos, es decir, cuando se ha declarado una fuente agotada, que correspondería a un río, o en el caso de aguas subterráneas se ha declarado área de prohibición. En ninguna de esas circunstancias la EGA puede seguir entregando derechos. Sí podría hacerlo el presidente de forma excepcional, con la finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia y fundado en el interés público. Ahí aparece el concepto función de subsistencia, que habría que plantearse si es equivalente al concepto de uso doméstico de subsistencia. Y hay un tema que podríamos clarificar con Carlos probablemente. La segunda circunstancia en la cual el presidente podría constituir derechos es cuando hay disponibilidad, no hay un problema de disponibilidad, hay disponibilidad y podría constituirlos directamente con el fin de satisfacer usos domésticos de subsistencia o para la conservación del recurso. Lo que ocurre aquí es que el presidente podría saltarse todos los procedimientos, incluido el de oposición, que hoy ordena el Código de Agua. Cada vez que alguien solicita un derecho, tiene que haber una publicación por si alguien quiere oponerse, hay unos plazos para esa oposición. Bueno, en este caso hay disponibilidad, el presidente entrega el derecho y se saltan los procedimientos. Y el tercer caso es cuando es un caso intermedio en que todavía queda agua disponible, pero hay solicitudes por esas aguas, ¿no? Y eso genera lo que se entiende el remate que está reglamentado en el artículo 142. Y hoy el presidente en esa circunstancia puede determinar que se entregue el derecho a un peticionario en específico y evitar el remate. Eso ya está, ¿no? Lo único que se agrega allí hoy es que se agregó que en esa decisión del presidente debiese dar preferencia a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces son 3 casos: cuando no hay más agua, cuando hay disponibilidad y cuando queda, pero no alcanza a satisfacer todos los derechos. En general, los comentarios a estas atribuciones nos parece que
esta norma se presta para un uso que podría ser discrecional y sobre todo que no establece los canales en que algún afectado pudiese manifestarse. No hay un canal, un conducto que permita escuchar previamente a alguien que se sienta afectado. Luego, en lo particular, cuando hablamos de entregar un derecho para fines de subsistencia, señalar que cuando esto se discutió en la Comisión de Agricultura, artículos previos se mejoraron mucho y después quedaron las antiguas propuestas del 147. ¿Por qué digo esto? Porque en el artículo 56 se establece que cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos de subsistencia. Eso es una atribución que ya existía, pero era solo para las labores domésticas. Ahora cualquiera puede cavar en suelo propio para las bebidas y uso de subsistencia, pozos para bebidas y uso doméstico de subsistencia. Eso está consagrado por el mero Ministerio de la Ley. Y también esa posibilidad se extiende en el proyecto que estamos discutiendo a los servicios sanitarios rurales, que también pueden hacer uso de esta atribución. Específicamente quedó así: el mismo derecho en iguales condiciones podrán ejercer los servicios sanitarios rurales para hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, las que podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio, de la organización, de algunos de los integrantes de ella o en terrenos del Estado, preautorización en todos los casos señalados. Sin perjuicio de lo anterior, los prestadores de servicios sanitarios rurales que caven pozos y se beneficien de ellos deberán informar a la Dirección General de Aguas la existencia y la ubicación de dichas obras. Y finalmente, una norma de prudencia para la conservación señala que quienes exploten estos pozos podrán extraer un volumen de agua subterránea igual o inferior al que determine la Dirección General de Aguas para cada cuenca. ¿Sí? Aquí quedó resuelto el acceso al agua subterránea para fines de subsistencia, con todos los cuidados que la DGA tiene que poner para que esto no genere un perjuicio al acuífero. La atribución que se le entrega al presidente podría ir, en este caso, en la misma dirección, pero tiene varios inconvenientes. Primero, establece un derecho que es transable y separado de la tierra. Es transable en la medida que se puede transar, en la medida que se puede destinar al mismo uso para el cual se concedió. Pero esto significaría que alguien podría hacer un pozo y después transar ese pozo para un mismo fin y separado de la tierra. En cambio, aquí en el artículo 56 se logra el mismo objetivo, pero se asegura de que ese pozo solo puede ser utilizado en el propio terreno y no es transable. Luego está el problema de las aguas superficiales. Perfecto, por esta vía queda resuelto el acceso a las aguas subterráneas y la pregunta es qué pasa respecto a las aguas superficiales. En la Comisión de Agricultura también se dio un paso importante en esa línea y en el artículo 20 se modificó para incluir lo siguiente que procedo a leer. Dice: excepcionalmente y con la sola finalidad de satisfacer las necesidades humanas de bebida y los usos domésticos de subsistencia, cualquiera persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente sin que esta extinción reporte utilidad económica alguna, salvo de aquellas fuentes descritas en el inciso segundo, en la medida que en el área no exista un sistema de agua potable concesionado rural u otra red para abastecer de agua potable a la población. En todo caso, si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse. Entonces, se dio un paso para el acceso en similares condiciones que estaba previsto para la agua subterránea a la agua superficial. Queda, y alguien podría señalar que queda pendiente cómo pudiese acceder alguien a las aguas de un río, específicamente. Bueno, y ahí la Comisión de Agricultura no se siguió avanzando en esa línea, porque eso puede generar una serie de problemas. Imaginémonos que todo parcelero o muchos parceleros pudiesen extraer agua directamente del río, podría generar sin duda un efecto a terceros que podría incluso terminar siendo expropiatorio.
Y para eso está, ya para esa circunstancia, resuelto el agua subterránea, resuelto el acceso vertiente, el acceso a la fuente ya propiamente un río estaría resuelto por el artículo 27, que entrega la atribución al Estado para expropiar agua justamente para fines de consumo humano, mucho más amplio que la mera subsistencia, sino que para fines de consumo humano, y que además ahora se modificó porque se extiende esa atribución también para la expropiación de agua para fines de conservación. Luego está el caso que señalábamos de constituir ya no un agua para fines de subsistencia, sino que la posibilidad que le entregan al presidente de constituir agua para la conservación del recurso. Estamos en el caso de que hay disponibilidad y puede el presidente determinar entregar un derecho para fines de conservación. Bueno, eso también quedó resuelto en la discusión en Comisión de Agricultura, ya que se entrega una nueva atribución al Estado que le permite reservar agua para fines de conservación. ¿Sí? La lógica es que si hay disponibilidad, entonces el Estado reserva agua para fines de conservación. Igual como lo hace hoy día para fines de consumo humano, lo puede hacer ahora lo podrá hacer para fines de conservación. Específicamente eso quedó recogido en el artículo 5 ter, que dice, para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de agua disponibles superficiales o subterráneas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 bis. Entonces, esa hace innecesaria esta atribución al presidente cuando hay disponibilidad. Ahora, es importante señalar que además esta atribución del presidente se contradice con otras normas que el mismo código establece. Por ejemplo, el artículo 129 bis primero A, que señala que al solicitarse un derecho de aprovechamiento de aguas o mientras se tramita dicha solución, perdón, cometí un error. En la misma línea de lo que estábamos hablando de facilidades para el acceso al agua, el 129 bis 1A se modificó en los siguientes términos. Dice, al solicitarse un derecho de aprovechamiento de agua o mientras se tramita dicha solicitud, el titular podrá declarar que las aguas serán aprovechadas en su propia fuente sin requerir su extracción, ya sea para fines de conservación ambiental o para el desarrollo de un proyecto turístico sustentable, recreacional o deportivo. Es decir, no solo se pueden entregar derechos que antes no se podían entregar para fines de subsistencia, sino que además basta con que lo solicite para que pueda empezar a hacer uso de ese derecho, que básicamente es un derecho que le permite dejar el agua en la fuente. Mencioné ya también la atribución que da el artículo 27 para expropiar en el caso del consumo humano y que se extendió también en el proyecto que ustedes tienen, se extendió también para fines de conservación. Finalmente, para resumir, nos parece que el artículo 147 cuater y la modificación al 148 son innecesarias porque están resueltos de mejor modo, sin discrecionalidad, asegurando los debidos procesos y tomando todas las custodias para que no vaya a tener una afectación sobre todo a las aguas subterráneas. Los reparos constitucionales estarían en términos de que de no ser así, de no tener estos resguardos, se podría afectar el medio ambiente y los derechos existentes sin compensación alguna. Y por último, un comentario final en lo que se agregó en el 148 de esta atribución del presidente de que cuando se genera una situación de remate, él puede determinar a quién se destina el derecho, al agregarse que hay una preferencia a las sociedades sin fines de lucro, nos parece que podría ser una discriminación arbitraria, sobre todo teniendo en cuenta que las sociedades sin fines de lucro pueden ser de cualquier tipo, pueden ser algunas muy loables y otras no tanto. Entonces nos parece extraño que el presidente tenga que o esté indicado a tener una preferencia hacia esas sociedades sin fines de lucro. Eso sería, presidente, básicamente nuestro planteamiento. Gracias, Oscar, por la exposición. Le damos la palabra a continuación a Carlos Esteves. Gracias, presidente.
Bueno, efectivamente estamos discutiendo el artículo 147.4, que creo que no perdemos nada en que yo vuelva a leer lo que dicen para que podamos acotar lo que se debate con el texto de lo que está en la propuesta del artículo. Lo que dice este artículo es: excepcionalmente, el presidente de la República, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, para lo cual le serán aplicables las limitaciones del artículo 5 quinques. Esta facultad se ejercerá por el ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo por orden del presidente de la República. Eso es lo que dice el texto que estamos discutiendo. Entonces, como primer elemento, alguno de las cosas que bien señaló el director general de Aguas, algunos de los elementos que él señaló, no se refieren al artículo 147 Water, sino que se refieren al artículo 148. Aquellas cosas que están vinculadas con estas tres posibilidades. El artículo 148 trata o se refiere a que el presidente de la República podrá constituir derechos de aprovechamiento de aguas directamente. Ya existe actualmente un 148 con una modalidad causal y se agregan dos, pero el artículo 148, en mi opinión, no es objeto de discusión por esta comisión, sin perjuicio de que siempre el Ejecutivo podrá, en la instancia correspondiente, o los senadores, evaluar una indicación. Bajo mi entendimiento, aquí estamos discutiendo el 147 Water. Recordar de que el artículo 5 de este proyecto de ley, inciso 4, establece el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Este artículo se ha votado por unanimidad siempre, estuvo también en la propuesta de indicación del Ejecutivo que hizo en la Comisión de Agricultura en un principio, pero el punto está que señala que debe ser garantizado por el Estado. Y habiendo distintos mecanismos, uno de ellos es que como el Estado no lo constituye exclusivamente el Poder Ejecutivo, sino que naturalmente el Poder Legislativo es un componente esencial del Estado, bueno, se busca que distintas disposiciones del proyecto de ley faciliten su ejecución, es decir, que no sea una frase bonita que no es aplicable. Y tiene razón el director general de Agua cuando señala que se han visto muchas normas que van en esta línea. La idea es que no sean incongruentes entre sí. Entonces, efectivamente, hay normas de reservas, están las normas del artículo 20 de aguas superficiales a las que él se refirió. Está la posibilidad de que el derecho que hoy día tienen los mineros, de que por el solo hecho de cavar en una pertenencia minera puedan utilizar la agua que allí encuentran. Bueno, este mismo concepto de derecho sea aplicable a las cooperativas o comités de agua potable rural, hoy servicios sanitarios rurales, respecto de las aguas que pueden encontrar en los terrenos de la cooperativa o comité o de sus asociados. Y en consecuencia hay algunas normas, también el Ejecutivo propuso y fue aceptado la idea que se puedan expropiar derechos de aprovechamiento de agua, etc. Entonces, hay que recordar que este artículo que estamos discutiendo parte señalándolo expresamente que es una norma excepcional. Están estas otras normas que son de aplicación ordinaria y está esta norma que es excepcional. Y en consecuencia es excepcional después de que las otras normas obviamente por A, B o C no están cumpliendo con lo esperado y no se está asegurando este derecho humano.
Entonces, la pregunta ¿es innecesario o no lo es? Desde mi perspectiva no lo es. No, o sea, de mi perspectiva no es innecesario, es necesario que exista una norma supletoria para el caso de que las vías ordinarias fracasen, para el caso de que no se logre resolver. Si es que se logra resolver en el 99% de los casos, o en el 99,9% de los casos, excelente. Pero si no se logra resolver, aquí hay un mecanismo que está propuesto por los legisladores. Esa es la razón, entonces, repito, por la que se plantea excepcionalmente, y además es una facultad presidencial que se delega en el ministro de Obras Públicas, ¿no? Ahora, este carácter excepcional además se ratifica de que el presidente de la República no actúa por sí solo, sino que actúa sobre la base de un informe técnico que la Dirección General de Agua le entrega. Es decir, la Dirección General de Agua le va, en un informe técnico, le va a decir al ministro correspondiente, y por su intermedio al presidente de la República, se intentó esto y no funciona, se ha hecho esto otro y no ha habido resultado. A pesar de estas acciones, esto no ocurrió, porque obviamente, si es que resultase del análisis de que la Dirección General de Agua podía y tenía elementos para resolver esto, en virtud del artículo 56, 20 u otros, y no lo hizo, bueno, entonces hay una negligencia de esa autoridad, de la autoridad de la Dirección General de Agua. Pero aquí estamos hablando de que esta es una norma excepcional porque lo otro no ha resultado. No sé si primero queda claro este primer argumento que estoy señalando. Las herramientas que existen no son solo las del Código de Aguas, hay herramientas vinculadas con otras legislaciones, hay atribuciones vinculadas con otros organismos, como con la Dirección de Obra Hidráulica, su subdirección de APR, y hay actuaciones que la realizan muchas veces los municipios, las autoridades regionales, con FNDR, y con múltiples fórmulas, algunas mejores y otras precarias, como la de los camiones de aljibe, etc. Luego, efectivamente, la Constitución, en el artículo 19, número 24, en su inciso final, señala que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Entonces la pregunta que uno se tendría que hacer es, aquí voy a inventar, un río o un acuífero, y donde se hallan aguas físicamente accesibles, no es en el terreno de la PR de su asociado, pero se hallan aguas, y entonces, y estas aguas ya no existe posibilidad de otorgar jurídicamente nuevos derechos, y en consecuencia, otorgarlas va a significar, o puede significar, de que la suma en la totalidad de todos los demás titulares de derecho de aprovechamiento de agua puedan extraer algunos centímetros cúbicos por segundo menos. No significa, en consecuencia, no se puede argumentar, en mi opinión, que esta concesión extraordinaria de un derecho para garantizar el consumo humano, el saneamiento o la subsistencia básica, extinga el derecho de aprovechamiento. Porque no lo hace. Lo que podría hacer es limitar su ejercicio. Y eso es parte justamente de la discusión que ha habido por los constitucionalistas que nos han acompañado han señalado que es una cosa totalmente distinta y que la ley puede establecer ciertas limitaciones al ejercicio. Y en este caso, como yo estoy señalando, hay que recordar de que aproximadamente, el director podrá corregirme, entre un 6 y un 8% de todos los derechos de aguas concedidas están vinculados con el consumo humano, el saneamiento, y de esto la gran mayoría son para el mundo urbano, la sanitaria, etcétera, que tienen estos respaldos, etcétera, y en consecuencia estamos hablando de situaciones bastante extraordinarias, donde sería probablemente en la torta de todos los derechos de aprovechamiento de agua muy inferior a un 0,5, 0,2%, etcétera, y en la afectación que esto puede involucrar. Ahora, ¿qué significa que no exista disponibilidad? Obviamente no se trata de que no haya disponibilidad física, porque si no, no tendríamos la discusión. O sea, hay agua. Se trata de un problema de disponibilidad jurídica. Es decir, pueden haber más de una posibilidad, pero yo he mencionado este ejemplo otras veces porque me tocó verlo. Si la Araucanía, comunidades indígenas, ven que frente a
a metros o a cientos de metros de ellos pasa un río, un estero con agua, pero ellos no pueden acceder al agua hoy para distintas cosas. Aquí hay que recordar que el artículo 20 al que se refirió el director se refiere exclusivamente al consumo humano, y esta norma la amplía también a las gallinas, a sus pollos, a su huerta básica de subsistencia y al saneamiento e higiene, que en estos periodos COVID es muy relevante. Bueno, el punto está que pasa al agua, pero esta agua puede ser perfectamente de que sean derechos no consultivos, que se han solicitado y que no se han constituido las obras y en consecuencia no se ejercen. Ya tenemos otras normas vinculadas con la extinción de derechos y con las patentes, por cierto, pero están ahí estas aguas y no se ejercen. La gente no entiende esta razón. También puede ocurrir a nivel de agua subterránea, en los casos que quedan fuera del ámbito del artículo 56. Entonces aquí lo que se plantea es que no hay disponibilidad jurídica porque habiendo agua, esta agua tiene titular, es decir, otros tienen el derecho sobre estas aguas, y están enteramente asociadas a otros derechos, ya sea que estos se exploten parcialmente o no se exploten. ¿Esto quiere decir que es una buena idea el sobreotorgamiento de derechos? No, obviamente el sobreotorgamiento de derechos es algo no algo recomendable, por eso que es algo excepcional, pero no nos saquemos la suerte entre gitanos, y perdone que ocupe esta expresión, porque tendríamos que entonces llegar a la conclusión de que en Chile no ha habido sobreotorgamiento de derechos. Y por favor, año tras año hay sobreotorgamiento de derechos por más de un mecanismo. Uno de estos mecanismos son las regularizaciones judiciales que se producen de derechos, de donde después de un procedimiento judicial un juez señala de que estos derechos siempre existieron antes del año 77 y en consecuencia se entregan contra un informe de la DGA que dice que no es recomendable entregar derechos porque no hay disponibilidad. Y se entregan estos derechos. Y esto es un hecho objetivo, y puedo decir yo de que en casos muy conocidos como Ligua y Petorca, se estima, hay un informe técnico de la Dirección General de Agua en la materia, que un 42% de los derechos que se han entregado en la Ligua y Petorca son contra informe de la Dirección General de Agua por la vía de estas regularizaciones, que justamente este proyecto de ley busca enmendar, aunque sea parcialmente, es decir, pasa la regularización del ámbito judicial al ámbito administrativo. Entonces, no es que sea algo deseable, pero la diferencia está que los sobreotorgamientos que han ocurrido en el pasado están vinculados con todos, entre otras con la minería, con la agricultura de agroexportación, con un conjunto de actividades plausibles y legales, por cierto, pero que no están acotadas a una función social, que esto se vincula también con el artículo 19, número 24, que es la función social de la propiedad. No están acotadas al derecho humano de acceso al agua potable, al derecho a saneamiento y al elemento que queda fuera de esto por el uso doméstico de subsistencia, porque el concepto de uso doméstico de subsistencia, como muy bien señaló el director general de agua, incluye estos tres elementos: el derecho humano de acceso al agua potable, el derecho humano al saneamiento y higiene, y esta norma sobre la subsistencia económica vinculada con el agua en algunas familias, que son casos ciertamente muy excepcionales. Entonces, en general, no es algo que se desee, pero se ha hecho y se hace regularmente, y se sigue haciendo por las vías que yo mencioné y otras. Entonces, la discusión que hoy día tenemos es que se propone un derecho humano al agua potable y al saneamiento, higiene en el Código de Aguas. Se plantean que hay normas para hacerlo viable. Muchas de estas normas son de utilización ordinaria y se plantea esta que es excepcional. Es cuando lo otro no funciona, presidente. Y de esa perspectiva, a mí me parece que la norma tiene sentido. Eso es lo que podría señalar. Muchas gracias, Carlos. Ofrezco la palabra a los colegas sobre la discusión que hemos escuchado de Óscar y de Carlos. Senador Galilea, presidente. Rodrigo, adelante. Gracias, presidente. A ver, a mí me gustaría, habiendo escuchado a Óscar y a Carlos,
que tratáramos de casi hacer un cuadrito que a lo mejor el secretario después nos podría hacer, porque finalmente Carlos Óscar primero se enfocó en que hay una serie de otras medidas que se han ido tomando en este código y que propone esta reforma para solucionar este mismo problema. Y Carlos dice, sí, eso es completamente verdad, pero de todas maneras, dado el mandato inicial de que el derecho al agua es un derecho humano y que el Estado tiene que ser proactivo, esta vendría a ser una especie de norma, y así me pareció interpretar las palabras de Carlos, de norma, no sé si llamarla supletoria, norma última, decir, bueno, si no funcionó, creo que así lo dijo Carlos, si no funcionó nada más de ninguna de las normas anteriores, la del 56, la del 20, la del 27, la del no sé cuánto, ya, bueno, tenemos que resolver igual el problema porque el derecho al agua es un derecho humano y tenemos que usar alguna fórmula. Y por lo tanto esto podría interpretarse como una norma de último ratio, así para solucionar lo que no se pudo solucionar de ninguna otra manera. Entonces, yo no tengo en mi cabeza todas las normas, pero podríamos intentar ir resolviendo y dónde podría estar ese espacio no cubierto para por lo menos no caer en contradicciones, en normas que se contraponen unas a ellas, y en que en esta, entre comillas, discrecionalidad del presidente de la República, no se pase por alto justamente otras normas que eran las previstas específicamente para solucionar problemas de subsistencia en el agua. Entonces, a mi juicio, y por supuesto que acepto comentarios en contrario, todo lo que tiene que ver con aguas subterráneas está resuelto. Y está bien resuelto en el artículo 56, que creo que lo alcanzamos a comentar en los últimos minutos de la sesión en que tocamos este tema. Y a mí me gusta el 56, me gusta mucho, porque el 56 pasa incluso por arriba del hecho de tener derechos o no derechos de agua constituidos. Dado que el derecho al agua es un derecho humano, el derecho, por lo menos el agua para la subsistencia, yo no tengo que tener derecho, no tengo que tener constituido nada, no tengo que haber ido a la DGA, no tengo que nada. Simplemente perforo en mi terreno, saco el agua para la subsistencia y eso, bien y nadie tiene derecho a mí a negarme esa posibilidad. Esto se amplió también a los APR, con lo cual todo, y creo que todos los APR de Chile funcionan en principio con aguas subterráneas, no con agua de un río, sino que porque eso es una cosa bastante... No, colega, hay distintos, que le puedo decir que en el Río Bueno, el APR de Huillinco, capta agua del río Bueno directamente. Ya, como bueno, de los que al menos yo conozco de ríos grandes o de otras... O sea, probablemente en nacientes de río, en aguas que son muy limpias, aún ahí puede que haya toma de agua, pero es bien probable que la mayor parte tome de agua subterránea. Pero el 56, volviendo al raciocinio que llevaba, creo que resuelve todo el mundo del agua subterránea. Entonces, vámonos pues a una situación en que se requiere agua para subsistencia, no hay disponibilidad de aguas subterráneas, y por tanto, de alguna manera hay que solucionar esto. Ahí tenemos la posibilidad, Óscar o Carlos podrán recordarnos, pero creo que el artículo 5 es el que menciona que el Estado puede hacer reservas de agua. O sea, estamos frente al escenario de que todavía hay derechos de agua disponible, hay agua disponible, y el Estado hace una reserva, y por lo tanto, y se dice expresamente, según mi memoria, de que de esa reserva puede destinar agua para la subsistencia de distintas comunidades y personas que lo necesiten. También existe el artículo, creo que es el 27,
que yo me imagino que siempre se ha interpretado para el caso de cuando ya están otorgados todos los derechos de agua de una determinada cuenca, en que se dice expresamente que el Estado puede expropiar determinados derechos de agua para entregarlos a una determinada comunidad, y se puede aplicar efectivamente bajo el criterio de subsistencia, en fin. Entonces, no me queda a mí muy claro, y ahí es donde a mí me encantaría como ver un cuadro, por último, para ver si nos vamos a este criterio de última alternativa al que aludía Carlos. No me queda muy claro dónde se produciría o dónde podría producirse esa situación que no está de alguna manera resuelta o con posibilidades de resolverse a través del artículo 5, a través del artículo 56, a través del artículo 27, en fin, suma y sigue, se me pueden a mí estar quedando otros que le permitan al Estado, al Ministerio de Obras Públicas, al Presidente de la República, en fin, resolver. Porque además, entre otras cosas, a mí me tiende a gustar el mecanismo del 56, es decir, que aquí para subsistencia no se necesita constituir derecho de agua, es un derecho, punto. Yo saco agua para subsistir. Entonces, si pudiéramos hacer un ordenamiento de todas estas normas y dónde podría estar produciéndose un vacío para cumplir efectivamente con este mandato legal, y que probablemente va a ser mandato constitucional, de que el derecho al agua es un derecho humano, yo creo que nos ayudaría a resolver esto. Y termino con una cuestión, bueno, evidentemente que así discrecionalmente se puede prestar y vulnerar, como hacían las menciones los senadores Alamán y Pérez, afectaciones a garantías constitucionales, pero me quiero detener en acá se habla usa una expresión que yo creo que es una mezcla de expresiones que se habían usado en el código y que creo que está mal usado en este artículo. Dice, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia. Yo creo que no, en los artículos quinto, ya no me acuerdo si es quinto, 5 bis, 5 quin, que cuál de los quintos, se habla de uso doméstico de subsistencia y que está amparado en la función social del agua. Entonces acá me da la impresión de que mezclamos la función social del agua con el uso doméstico de subsistencia. Entonces, dejo planteado esto porque probablemente vamos a tener que, independiente de tratar de especificar mejor este artículo, creo que además hay que mejorar el lenguaje en ese punto. Pero a mí me encantaría, volviendo a resumir, presidente, si la Secretaría o aquí mismo entre Óscar y Carlos podemos ir revisando qué situación es la que se nos estaría escapando de las manos que justificaría un artículo para no entrar en colisión de normas, que es lo que a mí más me preocupa, independiente del tema de vulneración de alguna garantía constituida en la Constitución, dada una eventual discrecionalidad del presidente en el uso de esta facultad. Gracias. Gracias, Rodrigo. Pancho, no tenemos ahí. Hay algunas consultas. Yo hice el seguimiento de lo que principalmente señalaba en la última parte, Carlos Esteves, y yo creo que este es un procedimiento, es un artículo necesario, es un artículo que precisamente, como dice, excepcionalmente el presidente de la República, en tales y tales circunstancias, con autorización o con informe favorable, yo creo que se pone en unas situaciones. Ojo, la situación que nosotros vemos desde el punto de vista de la disponibilidad y este reforzamiento del uso doméstico de subsistencia es un elemento imprescindible. Y resulta brutal ver, al menos uno conoce obviamente más su territorio, su región, la región de los ríos, la provincia del Ranco, Valdivia, que me toca representar. Es insostenible, colega, cuando uno ve que, por ejemplo, cursos de agua tan importantes como el río Bueno o el río San Pedro, que son las dos arterias principales de las nacientes del lago Ranco uno y del lago Riñihue el otro, ese gran curso de agua no se puede extraer ni un litro, porque están inscritos todos especialmente a hidroeléctricas.
a hidroeléctricas que no tienen nada construido. Entonces es una cosa aberrante. Yo hacía la referencia que en el agua potable rural, al menos un caso que conozco, el APR Doyinco, Huillinco, en la comuna de La Unión, extrae agua del río Bueno, río a mitad del curso, APR Huillinco. Entonces, y hay otros APRs que también pretenden sacar de ahí, ha costado una enormidad, un río que lleva cientos de litros por segundo, miles de litros por segundo, no se puede extraer ni un litro para algo tan básico como el agua potable rural. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una metodología, un procedimiento que creo que lo consignas bien este 147. Quoted, cuando se habla de, entre otras, las alternativas del presidente de la República, cuando para evitar los remates de agua y cuando se le da la prioridad a las organizaciones sin fines de lucro, efectivamente, organizaciones sin fines de lucro es amplio, pero claramente es un distingo brutal respecto de quién utiliza el agua para fines comerciales o fines especulativos. Entonces, yo creo que este es un artículo que avanza, que permite resolver una serie de aspectos que hemos estado conversando. Entiendo y acojo el planteamiento que hace el senador Galilea, que podamos explicar o metodológicamente presentar de mejor manera los casos, y creo que la Secretaría podría ayudarnos en eso o tal vez iniciar una discusión en eso, pero al menos a mí me hace relevante, me hace sentido el poder aprobar este artículo. Rodrigo Galilea, secretario, si nos puedes ayudar, o Carlos Esteves, Oscar Cristi, quien pida la palabra, acogiendo esa metodología que plantea el senador Galilea. Carlos Esteves había pedido la palabra, presidente. Carlos, adelante. Sí, presidente, no respecto a la metodología, sin prejuicio que podamos... Carlos, te escucho muy bajo, un poquito más fuerte, por favor. Muy bien, decía que no precisamente respecto a lo de la metodología, sin prejuicio que podamos conversarlo, pero buscando hacerme cargo de algunas de las preguntas o los planteamientos que hace el senador Galilea. Sí, efectivamente, el artículo 147 de Quoter es un artículo excepcional respecto de los otros que se han mencionado, porque lo plantea como una facultad presidencial y que además es excepcional, lo dice expresamente. ¿Ah? Entonces, para mí es obvio que uno llega a lo excepcional cuando lo ordinario no ha funcionado. Pongámosle el nombre que le pongamos, ¿no? Ya sea, como dijo el senador, norma supletoria o norma de última instancia, o etcétera. Pero para mí eso es obvio. Lo segundo, yo no veo las contradicciones, porque en el caso eventual, cosa que yo creo que no las hay, pero en el caso eventual de que hubiese una contradicción, que yo en la lectura de los artículos no la encuentro, pero bueno, tal como en el derecho penal existe el principio indubio pro reo, aquí siempre va a existir un principio en favor del afectado, del afectado para acceder a este derecho humano y para que se concrete, ¿no? Efectivamente, hay un avance importante en el artículo 56 en agua subterránea, yo comparto lo que se señala, pero claramente que va a tener sus lagunas. Primero, el artículo 56 vigente, y después podemos comentar lo que se agrega en el proyecto de ley, vigente y que se mantiene, se refiere a que cualquiera puede cavar en suelo propio. Es decir, exige que el agua se encuentre dentro de su propiedad. Y obviamente pueden haber un conjunto de circunstancias que el agua se encuentre en un terreno, en un bien nacional de uso público, en un bien fiscal, o etcétera. En el artículo 56. Lo segundo es que el Ejecutivo, tal como señaló el director general de Agua, buscó ampliar y recoger lo que ya era objeto de la discusión de los años previos, y utiliza el concepto de uso doméstico de subsistencia.
Lo tercero es que en el artículo 56 se agrega como inciso segundo este beneficio en favor de los servicios sanitarios rurales o de la APR. Pero obviamente hay un conjunto de, y es una buena opción, pero obviamente pueden haber situaciones, ya las describí, en que puedes quedar fuera de esto. ¿Ah? Porque el agua no se encuentran dentro del terreno del comité de cooperativa, no todos los comités de cooperativa tienen terreno, son pocos los que tienen, o no se encuentran dentro del terreno de alguno de los asociados, etc. Esta es una situación que puede ocurrir, pero también puede ocurrir respecto a personas que no tienen un comité botable rural. ¿Ah? Y basta ver la encuesta que hace en 2017 y el censo para decir quiénes aún no tienen acceso en el mundo rural, y se hablan de varios cientos de miles de familias. Entonces sería presuntuoso, creo yo, de mi parte, intentar prever las lagunas que pueda ofrecer el ordenamiento jurídico, porque una cosa es la norma legal y otra cosa va a ser siempre la realidad y cómo esto se implementa, ¿no? Siempre van a aparecer situaciones, ¿ah?, en que por anga, por manga, alguien pueda quedar fuera de esto. Y justamente lo que hace un país es intentar proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Y esta norma lo que hace es decir, en caso que las otras cosas fallen, tenemos esto. ¿Ah? Ya existe una norma previa, que es la norma de expropiación, que la norma de expropiación, lo señaló el director muchas veces, antes, en instancias previas, lleva años en el Código de Agua. Ahora se modifica, pero lleva años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no funcionaba? ¿Ah? No funcionaba, ¿por qué no era aplicable? ¿Ah? Entonces, ahora se le busca entregarle dientes y herramientas. ¿Ah? Se crea un procedimiento para que sea aplicable. ¿Ah? Esperemos que así ocurra. Esa norma ya dispone, ¿ah?, que cuando lo otro no ha funcionado, esta es una norma ordinaria, no excepcional, no es una facultad presidencial, pero ya dispone que lo otro no ha funcionado, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas podría hacer la expropiación para este fin. Y luego tenemos esta otra norma, a mi juicio es fácilmente interpretable y además está quedando en la historia de la ley ante cualquier duda al respecto, sobre aquello. Sobre lo que se señala sobre la reserva es efectivo. ¿Ah? El Estado puede reservar aguas, pero aquí estamos hablando de una situación totalmente distinta, senador. Las reservas de aguas son cuando hay disponibilidad. Quiero hacer esa aclaración. Hay disponibilidad, aún quedan derechos, por ejemplo, de agua subterránea en la zona sur del país, ¿ah?, y se faculta legalmente para que la Dirección General de Aguas no espere a que se agoten las aguas y pueda desde ya reservarlas para el fin del consumo humano y saneamiento. La reserva tiene ese propósito. Aquí estamos hablando de otra situación. Ya no hay disponibilidad. ¿Ah? Ya no existe disponibilidad jurídica, no se hicieron las reservas oportunamente, pues si se hubiesen hecho quizás esto no sería necesario. Efectivamente esto puede ocurrir para aguas superficiales y subterráneas. O sea, el caso de algunas devoluciones que hace Endesa en el río Puelo, para evitar Endesa, conversando con el Ejecutivo, de que las devoluciones de los derechos se fueran a otras empresas que también lo habían solicitado para la generación de energía y que estaban en la lista, y en consecuencia si lo devolvían, naturalmente volvía a correr la lista. ¿Ah? Primero se ve obligado a hacer un acuerdo y donar estos derechos para las comunidades de agua potable rural. ¿Ah? Y obviamente que accedían a aguas superficiales, otra cosa es que el agua luego es tratada. ¿Ah? Y luego de que hace esta cesión, ¿ah?, recién entonces luego renuncia a sus derechos para evitar que el sistema se coma la protección de este derecho humano. Y hay muchos ejemplos de esta naturaleza, pero en ningún caso yo vería una contradicción al respecto. Y por último, quiero señalar que si tenemos a la vista el oficio 86 que la Corte Suprema le envió al Senado a propósito de este proyecto de ley el 19 de mayo del 2020, ¿ah?, y que está en la página web y es perfectamente accesible a través de la ficha del Senado, uno se encuentra que la Corte Suprema responde al proyecto enviado por la Comisión de Agricultura a la Comisión de Constitución y le pregunta su opinión a la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, mire, hemos opinado muchas veces sobre este proyecto de ley, y en la cláusula cuarta del informe, que se refiere a informes anteriores de la Corte Suprema,
en su párrafo tercero al final, la propia Corte Suprema dice de que sin perjuicio de lo anterior, estamos hablando no del mismo artículo, 147 quater, está hablando de los artículos 136, 137 del Código de Agua, de los procedimientos de reclamo, etcétera, pero dice que existen los mecanismos para reclamar por la vía ordinaria, 136 y 37, y también para reclamar la indemnización de eventuales perjuicios que se pudieran causar por la vía ordinaria, es decir, no por la vía que establece 136 y 137. Esas normas están vigentes. Obviamente que este artículo nos está señalando de que no podrá reclamarse ni podrán reclamar eventuales perjuicios. Por lo tanto, si es que eso llegase a ocurrir, eso pervive como facultad. Entonces, a mi juicio, esto está bastante bien cubierto. Y claro, siempre uno podría hacer una adecuación en la norma, por cierto, pero en mi opinión está bien cubierto y espero responder a las distintas preocupaciones que fue manifestando el senador presidente. Gracias, Carlos. Antes, Oscar, de dar la palabra, no sé si el senador Buenchumilla tiene alguna consulta, porque, colegas, estamos llegando a la orden del día. Yo creo que se ha dado una buena discusión. Yo creo que no sé si les parece poner en votación este artículo directamente ahora para poder aprovechar la sesión. Me gustaría escuchar a Oscar y poder tomar una decisión. Sí, no sé, no está... Okay. Muy breve, presidente. Efectivamente, en el espíritu de lo que dice Carlos, de que esta norma tendría que ser implementada cuando los otros medios fallan, solo señalar que ese es un concepto que existe en el Código de Agua. Efectivamente, por ejemplo, cuando se habla de la expropiación en el artículo 27, se dice que esto se podrá aplicar cuando no existen otros medios para obtener el agua. Lo mismo cuando se constituye la reserva en el 147, se dice que se puede reservar por no existir otros medios para obtener el agua. O sea, el concepto de no hay otros medios para llegar a una solución de extremo es algo que está en el código. Y lo segundo es que sí podría haber cierta contradicción entre lo que está propuesto y el artículo 149, que establece que el acto administrativo en cuya virtud se constituye el derecho tiene que contener una serie de elementos que lo describen para efectos de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros. Aquí claramente habría un derecho que no cumpliría con la última parte, y por tanto podría significar una contradicción con el 149, que establece que el acto administrativo debe proteger derechos de terceros. Me refiero al artículo 149. Solo esas dos precisiones. Y por último, las 450.000 familias que efectivamente en el mundo rural están recogidas en la encuesta CASEM, son familias que no tienen acceso a un sistema de agua potable, no tienen un sistema APR o una sanitaria. Y ahí es donde es muy, muy relevante este tema, porque muchos de ellos sí tienen acceso a estos pozos que informalmente la Dirección General de Agua denominamos norias, que son muy importantes para poder el propio abastecimiento, y que lo hacen en virtud del artículo 56. Solo eso, presidente. Perfecto, gracias, Oscar. ¿Presidente? Si les parece, sometamos a votación este artículo para efectos de poder terminar la sesión y poder continuar la próxima semana con la nueva discusión que viene. Yo pondría en discusión, don Rodrigo, el artículo que hemos analizado en cuestión y que pueda tomar la votación. El senador Galilea está pidiendo la palabra. Perdón, Rodrigo, no lo veía. Lo que pasa es que, presidente, de las últimas palabras de Oscar, pero sobre todo de las de Carlos, Carlos dice que él no ve que pueda haber contradicción, y él hace una serie de referencias, que son todas válidas, por supuesto, pero que yo creo que también nos dan luces de que este artículo podría
mejorarse y llegar a un punto en que se salven todas las objeciones que yo tendría obligatoriamente que hacer para rechazar, pero creo que se podría construir de una manera orgánica, que es lo que a mí me importa, para salvaguardar correctamente el derecho al agua de toda persona, que está ya zanjado en este código, pero además los derechos de los que eventualmente podrían llegar a ser perjudicados y a qué artículo y a qué normas tendrían derecho a acudir si es que eso ocurriera. Entonces, yo, presidente, abusando de la buena voluntad que usted tiene y de la cual ha dado muestra continuamente a través de toda su presidencia, yo le querría pedir que nos demos, que Carlos y Óscar se junten y nos propongan un texto, porque yo creo que fue interesantísimo todos estos planteamientos, y yo creo, me da la impresión de que hay un espacio para efectivamente dejar esto bien zanjado, no en el sentido de ponerse en todas y cada una de las situaciones, porque como dice Carlos, eso es imposible, sino que dejar una norma general, excepcional, tal como parte de diciendo este artículo, pero que de alguna manera marque bien las referencias y los derechos los derechos a los que tendrían las partes. Uno, los que necesitan esa agua y que por otras vías no han podido solucionarlo, y dos, los que eventualmente pudieran ser perjudicados en derechos de agua que ellos tienen y que van a, de alguna manera, ver menguados en el uso de esta atribución del presidente de la República. No tendría inconveniente, Rodrigo, como lo hemos planteado, siempre tenemos la mejor voluntad, estamos en la orden del día. Si podemos pedirle a Carlos y a Óscar que pudieran buscar alguna fórmula de aproximación, yo no veo inconveniente. Si hubiera alguna contradicción dentro de lo que hemos planteado, y lo que sí les pediría, Rodrigo, Francisco, que partiéramos con la votación de ese proyecto y no abrir nuevamente la discusión de esto en el próximo sesión, para ir avanzando. Creo que hemos destinado una sesión entera. Yo agradezco a Carlos y Óscar compartiendo, difiriendo de algunas de sus opiniones. Es una lata exposición, es una acuciosa indicación. Senador Galilea también presenta dudas que son legítimas o son relacionadas con otros artículos. No lo desmerezco, al contrario, y si nos damos una sesión más, pero yo les pediría que trajéramos el texto acotado más que la propuesta, y si hay que hacer ajustes o no hay que hacer ajustes, lo sometemos a votación. Yo no tendría inconveniente, Rodrigo, para trabajar en ello. Pedirle a Carlos, a Óscar y a nuestros equipos también de asesores que puedan arribar a un texto que pueda ser votado. Presidente, una última cosa. A lo mejor el secretario recordará, en la última sesión que vimos el Código de Agua, habíamos acordado reproducir las votaciones que habíamos tenido respecto al artículo 5 y 5 bis, ya no recuerdo bien, respecto 6 bis, no. Ya no me acuerdo de si era este artículo o otro artículo, pero habíamos decidido esperar para proceder a ello cuando tuviéramos a todos los titulares, que estuviera Francisco Buenchumilla, Pedro Araya y la Luz Evensperger. Entonces, eso sería bueno que el secretario lo revise para también aclararnos el punto apenas iniciemos la próxima comisión, cosa de también dejar zanjado ese punto. Sí, adelante. Presidente, senador Pancho. Villa. Sí, dos cosas, presidente, que quisiera señalar. Primero, quisiera presentarle mis excusas de que la sesión no la he podido seguir de una manera acuciosa, con atención, porque en la Araucanía tenemos muchos problemas contingentes que han interrumpido, digamos, por teléfono mi atención en este proyecto, y escuché, digamos, a ratos la interesante discusión que aquí se produjo. Y por lo tanto me parecería bien que pudiera Carlos con Óscar tal vez hacernos una síntesis de las distintas situaciones que nos llevan a tener este artículo 147.4, digamos, como última ratio, como aquí se ha señalado. Eso es lo primero, y estoy de acuerdo en que nos puedan presentar, digamos, una alternativa en virtud de este debate en la próxima sesión y votarlo enseguida. Y lo segundo, que empecé a buscar para ponerme más al día respecto del comparado que en alguna vez
se nos envió, y claro, está un poco atrasado y lo tengo en mi iPad, aquí lo encontré, tiene 424 páginas, por lo tanto no lo puedo tener aquí en soporte papel. Entonces quisiera pedir si la Secretaría me pudiera mandar, no sé si a mí o al resto de los senadores, comparado al día de hasta dónde vamos para poder tener oportunidad de estudiarlo para la próxima sesión y entonces volver a concentrarme en el debate. Eso, presidente, muchas gracias. Perfecto, Pancho. Entendemos la situación de la Araucanía y usted ha estado siempre atento a eso y no me cabe duda que es más que justificada su desatención en algún momento del debate. Lo entendemos y por lo mismo, Francisco, vamos a sintetizar un poco el debate que ha sido largo, preciso, y el senador Galilea pedía que la votación propiamente tal del 147 quater con las modificaciones o enmiendas que se puedan hacer, lo hagamos en la próxima. Entonces tenemos tiempo para poder hacerlo. Estimados colegas, estamos en la orden en la hora de la orden del día y estaríamos poniéndole término, agradecerle a todos y cada uno por su concurrencia, a quienes también siguen este debate, y reiterar a Rodrigo Pineda y a la Secretaría poder despachar esta carta, esta condolencia, con el sentimiento y con el agradecimiento también de colegas y de la Comisión de Constitución a los familiares de Patricio Fuenzalida, que falleció el día de ayer. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.